Buenos días, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Maestra, Mande. no sé si vaya a alcanzar a exponer, pero le mandé ¿Tu presentación? mi presentación. Por, Si alcanza, porque creo que soy la última. ¿Usted me puede apoyar en presentarla? claro, ¿me la mandaste por WhatsApp? No, la subí al Classroom. Ahí es donde le subí las actividades de tarea. Ujú. Ahí la subí. Bueno, igual déjenme ver si la puedo descargar. Es que estoy fuera de casa. Ok. Déjame, entonces me meto de una vez a Classroom. No sé si vaya a alcanzar, espero sí, pero soy la última. No sé si las demás compañeras se vayan a extender. ¿Dónde, Pero en igual ahí. Classroom, dónde la subiste? Perdón. En donde le mandé la tarea de las actividades, ahí mismo puse el archivo de PowerPoint. Ah, ok. Ahorita si no, igual la busco ya viendo si tenemos el tiempo. Sí, Yo creo que entonces sí. sí. Realmente, bueno, vemos si alcanza. Ok, gracias, maestra. Gracias. Maestra, buenos días. Hola, buenos días, Araceli. Buenos días, Ceci. Buenos días, Genevieve. Vamos a dar unos minutitos para que se conecten sus compañeros.
Y a los 35 comenzamos, ¿va? Son 2 minutitos. Sí, sin problema, gracias. Ok, chicos, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a iniciar ya nuestra clase. Ya son las 8:35, entonces ya se les dio sus 5 minutos de tolerancia. La asistencia de hoy es con cosas que puedas comprar en el súper con menos de 10 pesos y que se coman, ¿va? Así que iniciamos con Denise. ¿Una manzana? Gracias. Cecilia. Un pan, Gracias. Araceli. Un yogurt pequeño. Gracias. Yanovi. una gelatina, Sí. Adrián. Una leche de sabor. Gracias. Citlali. Un Yakult. Gracias. Diego. Ay, un rico pollo. Rico pollo. ¿Es el Narcisa? ¿Es ese? Ajá, pero creo que en la tele los anuncian cuestan como 5 pesos. ¿Tú te lo comes? Pues no, pero la comida. Ajá, lo echas a la comida. Ajá, ya. Ay, Diego, dije, qué raro, Diego, eso sabe muy salado, ¿cómo te lo comes a Sigo mordida? dormido, maestra, perdón. Ya sé que regalarte en tu cumpleaños, una caja de rico pollo. Gracias. Stephanie, Un mazapán, maestra. gracias, un mazapán. Ya saben, ¿eh? Un rico pollo para Diego. No, por Dios. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con el tema de la evaluación, pero desde el área, cómo nosotros podemos evaluar las diferentes habilidades con las que cuentan los niños. Desde una evaluación psicológica, una evaluación se puede dar desde los 4 o 5 años, podemos empezar a evaluar ya hasta cualquier edad adulta, ¿no? Pero para empezar en edad primaria, pues sí se requiere que sea a partir de los 5 más o menos años para que el resultado sea como
como convincente a lo que nosotros estamos buscando detectar. En la escuela hay muchas maestras que cuando ingresan los alumnos les hacen como una evaluación para revisar cómo los reciben a los chiquitines. Les hacen ciertas pruebas como de inteligencia, por llamarlas de una forma, de capacidades cognitivas, de habilidades mentales, con la finalidad de ver si el niño cuenta o no con estas competencias y de dónde va a partir ella. No es como lo mismo si va en primero de primaria, que el niño ya sabe leer, a un niño que va primero de primaria que no se sabe ni siquiera escribir su nombre, ¿no? Entonces, los maestros siempre hacen como esta evaluación. Cuando ustedes van a conseguir un trabajo o van a una entrevista de trabajo, también les hacen una evaluación. Esta es de habilidades mentales, habilidades proyectivas, de soluciones, conflictos, pruebas proyectivas, pruebas de inteligencia, etcétera, ¿no? Hacen cierto tipo de test que aplican para saber determinadas características. Cuando ustedes van a terapia, también se aplican pruebas proyectivas, pruebas emocionales y demás para revisar exactamente cómo recibimos al paciente. Yo aquí les voy a enseñar, por ejemplo, algunas técnicas para detectar, por ejemplo, abuso físico, abuso sexual, abuso de cualquier tipo de abuso a los niños, cuando una persona no puede como enfrentar sus problemas, las que hacen típicas en los trabajos, les voy a decir, no, pues esta forma se contesta así, si me doy a entender, las pruebas de colores, o sea, hay un universo de pruebas que a nosotros como reclutadores, por ejemplo, nos sirven para saber si la persona o el candidato es estable, si es confiable, si sabe resolver problemas, si está maduro de acuerdo a su edad, si en este momento trae algún conflicto emocional que no me lo va a dejar trabajar, si tiene habilidades para hablar, si tiene habilidades como para negociar, ¿sí? Todos estos tipos de pruebas se aplican para saber si eres candidato o no, y en la escuela para medir la inteligencia. Sus compañeras nos van a hacer favor de exponer estos temas. Primero lo que tenemos que determinar es qué es la inteligencia. Una vez que ya sabemos qué es la inteligencia, vamos a ver cómo se mide y después vamos a ver pruebas que miden la inteligencia, ¿sí? Entonces, cedo los controles a su compañera. Voy a múltiples participantes para que nos exponga qué es la inteligencia. Sí, maestra, soy yo, Citlali. Uh-huh. Muy bien. Bueno, con respecto al concepto de inteligencia que me asignó, se dice que la inteligencia es la capacidad que tenemos como individuos para entender, para razonar, para saber, para poder aprender y así tener, y bueno, y con esto poder tener como la resolución de problemas. También este concepto se asemeja con el término, perdón, de entendimiento e intelecto. En cuestión, por ejemplo, de la psicología, investigué bueno, indica que la inteligencia es la capacidad cognitiva, o sea, la forma en la que tenemos de aprender, de razonar, y es el conjunto de funciones, la forma en la que funciona esta inteligencia sobre nuestro pensamiento, la función cognitiva. Y también cómo pues la memoria asocia todo este pensamiento, todo este análisis de inteligencia, lo asocia bajo la razón. También son las habilidades que tenemos, pues sí, la destreza para realizar algo. Incluso de la inteligencia se derivan otros conceptos, como por ejemplo la inteligencia emocional, la inteligencia artificial o las inteligencias múltiples, como usted mencionaba. Por ejemplo, hay exámenes que se basan de las inteligencias múltiples y así tú sabes pues cuál es la inteligencia que está desarrollando cierto niño o cierto grupo.
Esto es lo que investigué, maestra. Muchas gracias. Como bien lo comenta Citlali, pues la inteligencia mide el coeficiente intelectual, pero no podemos encasillar la inteligencia si dominas tal o cual cosa, eres inteligente o no. La clase pasada yo les comentaba la historia de los animales que queríamos determinar cuál era el más inteligente. ¿La recuerdan? Sí. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Yo les podría decir, a ver, de este grupo, ¿quién es el más inteligente? Maestra, en relación a eso, no recuerdo si lo comenté en su clase o en otra clase que nos hicieron también esta misma dinámica. Ujú. Pero yo, por ejemplo, nos pusieron en una actividad a bajar y subir escaleras, o sea, teníamos que hacer varias cosas, bajar y subir escaleras y luego con la boca escribir tu nombre con el lápiz en la boca, etcétera. Yo ahí pues no saqué las cuatro actividades que nos pusieron porque les comentaba que tengo una lesión en el pie. Más sin embargo, yo le comentaba, bueno, yo no pude con las piernas, pero sí puedo hacer muchas cosas con las manos, con los brazos, no sé, o sea, entonces ahí no me puedes evaluar por no poder yo hacer algo con mi pierna de bajar y subir escaleras de manera ágil cuando puedo hacer muchísimas otras cosas. Es lo que puedo compartir en relación también a la dinámica del tiburón, la tortuga, creo que era un pajarito. Sí, Entonces ahí no podemos evaluar totalmente a un ser o a una persona porque todos tenemos diferentes capacidades. gracias. Y es cierto, la dinámica que nos comentabas, de hecho, nos la pusiste a hacer a todos. Y sí, no logramos todos los puntos todos, ¿no? Porque sí había diferentes actividades que unas que sí te podemos hacer y otras que no. Pero eso no determina si eres inteligente o no. Y eso no va a determinar que nosotros cataloguemos o etiquetemos a un alumno de inteligente o no. Quizá en las matemáticas, si es tu materia, puedes determinar si el alumno tiene habilidades o no tiene habilidades en las matemáticas, pero no puedes determinar si es inteligente o no es inteligente. Por eso es importante hacer esta distinción entre las habilidades y entre la inteligencia. Les voy a compartir una pantallita. El tema 2, que son las pruebas de inteligencia, vamos a revisar qué es la inteligencia. Su compañera Citlali ya nos hizo el favor de explicarnos qué es la inteligencia. Vamos a ver cómo vamos a medir la inteligencia, ¿sí? La importancia de la inteligencia, qué tipos de inteligencia existen y cómo se mide esta inteligencia. Vamos a ver un test de habilidades mentales primarias que evalúa cuál es el objetivo de esta evaluación y cómo se aplica, y si nos da tiempo lo aplicamos aquí en clase. La aportación de Luis León Thurston, hay un cuadernillo de test, se los voy a subir a la liga para que ustedes lo vayan como revisando y cómo se aplica este cuadernillo. Esa es una pequeña prueba de habilidades para saber se aplica en general a todos los alumnos para saber cuál es tu tipo como de inteligencia y de ahí partir. Yo les decía que al alumno que sea sobresaliente en matemáticas, en español, en inglés, en francés, en alguna otra cosa, no se debe de trabajar en lo que no es habilidoso, sino hay que explotar esa parte habilidosa porque es la que va a darle el plus a ese alumno. Está muy bien que tengamos alumnos que sean buenos para matemáticas, buenos para español, buenos para la escuela en general, ¿sí? Pero si para el deporte no son como habilidosos, pues nosotros tenemos que trabajar la parte de no explotarlos en lo deportivo, sino explotarlos en el área que a ellos se sientan más cómodos, porque ahí es donde está su plus, ¿sí? La inteligencia, como bien lo comentaba Citlali, pues es la capacidad de pensar, entender, razonar, asimilar, elaborar información, emplear el uso de la lógica. Esta habilidad requiere comprender ideas complejas, adaptarse eficazmente al entorno,
así como aprender de la experiencia en encontrar varias formas de razonar para superar un obstáculo. Por ejemplo, yo lo digo, de mis 3 hermanos, soy yo y 2 hermanos más, una hermana y un hermano. Yo considero que el más inteligente es mi hermano. Yo tengo muchas habilidades, pero también reconozco las múltiples habilidades que tiene, ¿no? Yo considero que mi hermano, por ejemplo, es buenísimo en matemáticas, buenísimo en los idiomas, buenísimo en la música, buenísimo en la salud. Entonces, digo, él tiene muchas habilidades, al igual que yo tengo muchas habilidades, ¿no? El reconocer las habilidades de otro o la inteligencia de otro no quiere decir que vamos a restarnos inteligencia a nosotros. La capacidad de razonar, la capacidad de actuar en diferentes situaciones, esto es lo que nos hace como inteligentes. ¿Para qué es importante medir la inteligencia? Nace la necesidad de especificar un nivel de inteligencia a las personas y gracias a la psicometría nosotros podemos saber cuál es el coeficiente intelectual de ciertas personas. ¿Por qué? La inteligencia se mide por ítems esperados que una persona resuelva en cierto momento. Y así es como se marca la inteligencia. Desafortunadamente, se tiene que medir la inteligencia para saber cómo podremos apoyar al alumno de acuerdo al coeficiente intelectual. Por ejemplo, el coeficiente, bueno, ya lo va a hablar una compañera más, pero el coeficiente intelectual normal es de 110, vamos a ponerlo así, 110, que una persona debe de manejar. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un coeficiente mayor? Pues obviamente es una persona dotada de inteligencia que requiere una preparación especial, ya que si se detecta a tiempo, esta persona puede ser puede explotar esa inteligencia y puede ser una estrella dentro de la ciencia, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que tiene un coeficiente intelectual más bajo de 110? Pues obviamente sabemos que le va a costar trabajo ciertas habilidades o ciertas cosas en las matemáticas o a lo mejor en el inglés, se le va a costar trabajo solución de problemas y sabemos que no es por flojera, que no es porque no entienda el concepto, que no es porque no sepa leer, sino porque ya es una deficiencia, por llamarlo de una forma neurológica. No es que él no quiera hacer las cosas, es que él no puede hacer las cosas y nosotros debemos de detectarlo para poderlo apoyar y no que sea como en los tiempos tradicionales de la escuela, el de atrás, ¿no? El burrito del salón de atrás que la maestra no lo ubica, no le pone atención porque ya sabe que él no sabe y que es burro, ¿no? Ahora, gracias a la reforma educativa y a tanta información que nos han dado sobre la educación, nosotros estamos con el compromiso de todo el grupo sacarlo a flote, no dejar al niño hacia atrás. Para hablarnos un poquito más sobre, sobre las inteligencias. Su compañera Cecilia nos va a hacer favor de hablarnos sobre cómo medir la inteligencia. Está en PowerPoint, digo, está en... ¿Sí se alcanza a ver? Sí, yo sí la veo. Sí se ve. Gracias. Dice que está en PDF. PDF, sí. ¿Alguien sabe cómo hacerlo como más grande? O así lo paso ya. Déjamelo. Ah, sí está bien, maestra. Yo sí lo veo. ¿Sí lo ven? Ok. ¿Lista, Ceci? Sí, maestra. Buenos días.
Bueno, comenzamos por cómo son los test y qué evalúan. La mayoría de los test de inteligencia presentan una serie de ejercicios que deberán de ser resueltos por aquellos que se someten a los mismos en el menor tiempo posible. Esa es una de las maneras en las que se evalúan sobre tiempo y sobre los ejercicios. ¿Y qué son las pruebas de inteligencia? En realidad los test de inteligencia, bueno, son pruebas de inteligencia que es lo mismo que los test de inteligencia, también conocidos como test de coeficiente intelectual, los test del CI o del IQ. Son pruebas cuyo principal cometido será el de medir la inteligencia de un individuo a través de la medición estimativa del coeficiente intelectual que ostenta, el que muestra. ¿Qué evalúa? Al existir distintos tipos de inteligencia, es la inteligencia operativa, la inteligencia psicológica y la inteligencia biológica. Es lo que los especialistas en el tema han desarrollado diversos test de inteligencia con el objetivo de abordar y medir distintos aspectos que pueden presentar la misma. Es como lo que nos comentaba la maestra, pues que tenemos diferentes habilidades. De repente se podría medir un solo punto, pero también tenemos la inteligencia biológica, la psicológica, como para lo que son la resolución de problemas. Las pruebas más recurrentes son los ejercicios que implican la comprensión verbal, la memorización de cifras, ejercicios de aritmética, la búsqueda de semejanzas, el ensamblaje de objetos y la complementación de imágenes. Y por poner algún ejemplo, nos dice, por ejemplo, que Juan y a Paula les han hecho un test en el colegio para orientarlos en la profesión que quieren para cuando sean mayores. Es lo que nos comentaba la maestra respecto a ella y su hermano. Cada uno tiene, por ejemplo, habilidades diferentes. Por ejemplo, aquí en el caso de Juan, tiene buena precisión en las matemáticas. Y Paula está con lo relacionado a la salud. Ella sabe sobre resolución de problemas. Listo, maestra, esa es la aportación. Gracias, muchas gracias. Pues bien, como nos lo comentaba su compañera, pues la inteligencia tiene muchas pruebas para evaluarla, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente hay que medirla para saber si la persona se maneja un poquito más hacia lo profesional. Si la persona que va a estar frente a tal audiencia cuenta o no cuenta con las habilidades. Una prueba de inteligencia, como bien lo comentaba su compañera, maneja lo que es habilidades verbales, habilidades de razonamiento, habilidades de solución de conflictos, habilidades emocionales. Te cuestionan te ponen diferentes escenarios y te cuestionan para ver cuál sería como la respuesta más lógica. La parte bonita de las pruebas de inteligencia es que son bajo tiempo y para manejar un estrés, ¿no? Para ver si la persona puede o no resolver un conflicto, un problema en tiempo. No sé si alguno de ustedes les hayan hecho alguna prueba de inteligencia para entrar a algún trabajo. Sí, varias veces. Sí. Y que así que la moto va a cierta velocidad y en eso se cae una piedra. ¿Qué probabilidad hay de que la piedra caiga en el motociclista si la moto va a 80 kilómetros y la piedra va a 20 kilómetros, ¿no? Y ay Dios, y te ponen pruebas y las tienes que contestar porque si no, pues se te cierra el tiempo y no contestaste nada, ¿no? Este tipo de pruebas, más allá de saber si sabes resolver un problema de matemáticas o no, lo que a ellos les interesa es ver el estrés con que lo manejas, la importancia que le das a resolver problemas si te brincas la pregunta, si no contestas nada, si ni siquiera haces el intento, ¿sí? Y muestra diferentes factores, como la habilidad emocional, la inteligencia emocional, la inteligencia para razonar, para resolver conflictos, manejar el estrés. Imagínense una persona
que no tenga inteligencia verbal para comunicarse, que no tenga inteligencia emocional y que no tenga habilidades de convencimiento, vendiendo, no sé, ollas. Al primer no que le digan, lo van a hacer sentir mal y se va a sentir un fracasado y va a llorar, ¿sí? Si no se sabe comunicar, pues obviamente pues no va a dar el mensaje cuando le digan, no, gracias. Si no tiene la habilidad de persuadir, pues obviamente en cuanto le digan, en otro momento va a decir gracias y se va a retirar, ¿sí me va a entender? Entonces, para eso son este tipo de pruebas, para saber si la persona está de acuerdo al puesto que requiere un directivo, imagínense, un gerente, un supervisor, un encargado de área, no sé, una persona frente a mostrador, requiere habilidades específicas que nosotros necesitamos detectar con una prueba de inteligencia para poder determinar si tiene o no tiene la habilidad. Vamos a continuar con los tipos de inteligencia. Ya lo comentaba su compañera, hay inteligencia que es de raciocinio, le llaman inteligencia cerebral, que se describe brevemente las características de ambos hemisferios. Todos tenemos, obviamente el cerebro se divide en dos, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Todos tenemos habilidades en ambos hemisferios. Muchas personas desarrollan más cierto hemisferio que le da el plus a esa habilidad. Fisiológicamente, biológicamente, hombres y mujeres somos diferentes. Por ejemplo, el cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre en peso es diferente, ¿sí? El tamaño del cerebro de un hombre y el tamaño del cerebro de una mujer es diferente. Entre más pequeño, más habilidoso. ¿Por qué? Porque menos masa tiene y las neuronas están conectadas más cercanas y hacen más funciones en un cerebro más pequeño. El hombre tiene el cerebro más pequeño que la mujer lo tiene más grande. Hablo fisiológicamente, no quiere decir que sea menos inteligente, al contrario, mientras más pequeño el cerebro, más habilidoso es. Fisiológicamente, el cerebro de una femenina está desarrollado más el lado derecho, donde se controlan, por ejemplo, las emociones, donde se controla el habla, habilidades de comunicación, y el lado izquierdo es como más de raciocinio, más matemático, más músico, más estratégico, y es el que está como más desarrollado en el masculino, ¿no? Por ejemplo, debido a las personas diestras utilizan el lado izquierdo del cerebro y los zurdos el derecho, no, al revés, los zurdos el izquierdo y las diestras el derecho, por lo que es necesario comprender que hay habilidades que nos distinguen. Les comentaba, el izquierdo, por ejemplo, es como más lógico. Las personas que tienen habilidades en la música para seguir ritmos, para seguir, por ejemplo, la batería, tocar la guitarra, tienen muy desarrollada la parte izquierda, ya que son como momentos rítmicos que el lado izquierdo lo maneja. Sí, son secuencias. Una persona atiende a detalle, una persona que tiene más desarrollado su lado izquierdo, pues le gusta verificar datos, es muy lógico, analiza cada parte, no en general, sino le gusta ser minucioso, piensa literalmente las cosas, está orientado por reglas, basado en conocimientos, piensa convergentemente, usando todo lo que tiene de información para poder dar una opinión. Por ejemplo, tiene buen vocabulario, sabe diferencias entre la realidad y la no realidad, habilidades matemáticas, y una persona más desarrollada del lado derecho, pues
procesa todo al mismo tiempo, puede hacer varias actividades al mismo tiempo. El otro lado izquierdo es actividad por actividad, la hace bien, pero actividad por actividad. El lado derecho tiene la habilidad de hacer varias cosas a la vez bien hechas. Ve en general, mira la totalidad, no se detiene a ver como a detalle las cosas, sino lo ve como en general. Es una persona que no tanto le gusta lo cuantitativo, sino lo cualitativo, que le describan. Por ejemplo, cuando te pasa ay, fui a una fiesta, a ver, cuéntame. La persona que tiene más desarrollado el lado izquierdo quiere que le cuentes, fui a una fiesta, bailé, canté, tomé y me divertí, ¿sí? Y la del lado derecho te dice, no, hombre, pues llegué y me senté, agarré unos churritos y ya me sirve un poco de refresco, si me voy a entender como más a detalle. El otro es más lineal, por llamarlo de una forma, ¿sí? Es más de visual, más kinestésico, una persona más desarrollado el lóbulo derecho, piensa divergente, habilidades para la emoción, está cargada hacia el lado derecho, le gusta mucho lo que es la naturaleza, las cosas de valor emocional, sí, ay, que si el perrito se lastimó, pues ya pues le da sentimiento, ¿no? Y el otro dice, pues atiende, lo llevo al veterinario y se acabó, ¿no? Y el otro está como más, ay, es que el perrito, se me doy a entender. Estas son como las habilidades de inteligencia según los tipos de inteligencia, ¿sí? Según biológicamente, fisiológicamente, con los hemisferios. Me maneja que ya no nos quedan 5 minutos, nos volvemos a conectar, por favor. Los tipos de inteligencia los maneja como dos. Yo les comentaba, sobre que había muchos tipos de inteligencia, no solamente si es bueno en matemáticas, eres listo o no. Tenemos a Gardner, que nos habla de inteligencias múltiples. Se puede decir que esto es lo más moderno en la tipo de inteligencia, hablando en la educación, que todo el mundo está adoptando la teoría de Gardner, diciendo que el alumno puede tener diferentes o múltiples inteligencias, que no porque no sea habilidoso en una de ellas quiere decir que lo vas a reprobar. Gracias a que ya se está evaluando por competencias y ya no tanto por una calificación, podemos determinar si el alumno es inteligente o no. No, se evalúa qué tanta habilidad el alumno ha desarrollado en esta competencia, ¿sí? También tenemos a Goleman, que dice que el ser humano está dividido en la inteligencia en dos partes. Una que comprende lo que es el 20% el cerebro, y otra que es lo racional, y otra el 80% que es lo emocional. Goleman dice que somos demasiado emocionales y que eso es lo que nos limita a nosotros a desarrollar nuestra inteligencia, ¿sí? Por ejemplo, las múltiples inteligencias de Gardner nos habla de inteligencias que los niños pueden tener y que nosotros vamos a detectar como docentes. La habilidad lingüística, ¿sí? El maestro reconoce la habilidad que tiene el alumno para comunicarse, la habilidad para hablar, la habilidad de utilizar palabras que a lo mejor el resto de sus compañeros no utilizan. También maneja lo lógico matemático. Esta es una habilidad para procesar operaciones matemáticas y poderle dar una respuesta lógica a lo que nosotros requerimos matemáticamente, ¿no? La habilidad espacial. La habilidad espacial es una gran percepción de formas, de imágenes mentales. Por ejemplo, hay personas que entran a una casa, a un cuarto y dicen, en esta pared me imagino tal cosa, ¿no? Esa habilidad que ellos pueden crear con su imaginación cosas que ellos casi las ven y que cuando lo llevan a cabo pues se ve fenomenal, ¿no? Les das una hoja de papel y te dicen, mira,
en esta hoja vamos a planear así, así, te empiezan, porque ellos tienen esa visión, ¿sí? Hay personas que tienen habilidades kinestésica corporal que posee esa habilidad para comunicarse con su cuerpo. Hay personas que pueden bailar, que pueden actuar, que pueden sentir con su cuerpo y así es la forma en que comunican, ¿sí? Por ejemplo, todas las personas que son de teatro, de la televisión y demás, tienen muy desarrollada esta habilidad kinestésica corporal. Es una habilidad para expresar con el cuerpo, ya sea con el baile, la actuación, la emoción, ¿sí? La inteligencia musical, esta inteligencia se puede alcanzar en gran medida con la exploración y la explotación del canal auditivo. Hay personas que tocan 5 instrumentos, hay personas que son buenísimas para cantar, hay personas que tienen esta habilidad. Por ejemplo, escuchan una canción, agarran una guitarra y la empiezan a tocar, solamente con escucharla, ¿no? Es una gran inteligencia. Gardner también nos habla sobre la inteligencia interpersonal, que es la habilidad que tienes para interactuar con los demás. Hay personas que a lo mejor las matemáticas no se les dan, no se les da el comunicar con el cuerpo, pero se les da la habilidad de comunicarse con los demás. Y es la persona que siempre ponen al frente en una empresa, ¿no? Es la que te atiende. ¿Por qué? Porque esa persona tiene esta habilidad interpersonal de engancharte con lo que te está diciendo. Ay, ay. Y ya por último, la intrapersonal, que es la habilidad de comprender el sentido de uno mismo, la capacidad de observarnos desde afuera, de decir cómo soy yo, como si me pudiera quitar los ojos y verme y decir, está actuando esto mal, estoy haciendo esto mal, ¿sí? Se refiere a tus propios cosas internas, ¿no? Del ser. Cómo eres, por ejemplo, hay personas que cometen un error y no se dan cuenta que cometieron un error hasta que 20 personas le dijeron, es que hiciste eso, ¿sí?